La estrategia, la geopolítica, la geoeconomía son cuestiones fundamentales que cambian poco, porque al final de ellas depende el poder de las naciones. Y sabemos de una infraestructura que ha sido importante en todo ello, es el Canal de Panamá, y está dando mucho que hablar toda la situación, la capacidad del país que lo está controlando ahora mismo, que es quien le da nombre, Panamá. Sabemos que la llegada de Donald Trump y las quejas, justificadas o no, por cómo se está gestionando, están en las cabeceras internacionales y hay preocupación porque, sin duda, de lo que se decida o de cómo afecte esta presión, pues puede depender muchas cuestiones del comercio internacional y de los equilibrios políticos. Por eso hemos invitado a Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, CEO de Alamo Solutions. Bienvenido, buenas tardes. Rafa, encantado de estar con ustedes como siempre. Los tratados Torrijos-Carter, dice Donald Trump, le permiten intervenir en casos de riesgo que afecten a las operaciones del canal. Eso es lo que plantea Trump, al final, en resumidas cuentas. Pero yo me pregunto, ¿es tan fácil que en Estados Unidos, insatisfecho, al menos por su ocupante del despacho Oval, con cómo se le está tratando, intervenga en la gestión de una infraestructura que tiene personalidad jurídica propia y que está en manos de Panamá? Además es parte de su soberanía. Este argumento que él ha tratado de sustentar el presidente Trump, de que hay una violación a los tratados, requeriría obviamente acudir a una corte internacional a negociar este tema, muy probablemente con la propia infraestructura de la Organización Mundial de Comercio, pero obviamente no es una posición fácil de demostrar. La participación de China parece ser que es lo que ha molestado realmente al presidente Trump, el delimitar una zona de influencia en América Latina, claramente en este que es el principal paso para los productos del este al oeste y del oeste al este. Si vemos los 5 primeros países que cruzan más el canal, el tercero es China y Estados Unidos es por mucho más del doble, casi el triple, el que tiene el mayor flujo en esa zona. Obviamente los tratados Torrijos-Carter es un acercamiento que hace los Estados Unidos después de una serie de etapas de aislamiento por parte de Estados Unidos hacia América Latina, de un trato de buena fe y que hablaba de retribuir a América Latina y a esa región particular que era Panamá un estatus de respeto a la soberanía y de control precisamente del canal. Por ese canal pasa el 5% del comercio internacional, pero sobre todo, como comentamos, tiene un impacto importantísimo en la economía y el comercio de los Estados Unidos. Estaba leyendo yo el reporte que hace Marco Rubio, ¿no? Que es el secretario de Estado que fue a negociar directamente. No le ayuda mucho al pobre Marco Rubio, su jefe, porque mientras está Marco Rubio intentando poner diplomacia, está el jefe diciendo que si no le devuelven el control, que algo gordo va a pasar. Exactamente. Es que, claro, si no se puede. ¿Y eso qué significa de algo gordo? Pues recordemos que hace 30 años, en la época del general Noriega, Estados Unidos no nada más invadió, sino bombardeó la ciudad de Panamá, tomó el canal, secuestró al entonces presidente bajo cargos sin lugar a dudas reales de corrupción y de narcotráfico, y el general Noriega sigue en la prisión en los Estados Unidos, ¿no? Todavía pagando por esos delitos más de 30 años después. Entonces, esto está en el recuerdo de los panameños, de que inclusive se atacaron algunos de los barrios o de las colonias en torno al canal, y que hubo, pues tristemente, varios fallecidos que no eran ni militares, ni soldados, ni tenían ninguna implicación con el canal, simplemente era gente que vivía en la zona. Entonces esto preocupa. El comunicado es escueto, pero es muy conciso,
y inmediatamente comienza con esto que dice mi presidente claro, que están ustedes violando el tratado Carter-Torrijos. Armando, en una situación así en la que un país como Panamá evidentemente no puede responder nada operativo, nada en términos de confrontación con Estados Unidos, obviamente, no lo puede hacer nadie en el mundo prácticamente, ¿qué margen tiene Panamá para evitar que esto suceda? ¿Es un margen de plegarse 100% a las demandas de Donald Trump? ¿Hay un margen diplomático? ¿Cómo recomendarías tú, si asesoraras a Mulino, que operara en esta situación? Eso es muy complejo porque Estados Unidos comenzó con una política, digamos, neomercantilista, de subir las tarifas, de subir las cuotas, aduciendo una serie de políticas que tienen impacto en la política interna de los Estados Unidos, no temas netamente comerciales, porque para eso hay los marcos de negociación que ofrece la Organización Mundial de Comercio. El problema aquí es que Trump comenzó con una política muy dura con los aliados y con los amigos. Estamos hablando Canadá y Estados Unidos, estamos hablando México. Panamá, Canadá, Estados Unidos, México como sus principales socios comerciales, inclusive la Unión Europea, con una serie de amenazas que vamos a ver en las próximas semanas en que devengan, y esta zona, obviamente, que es de total influencia de los Estados Unidos. Quien ha visitado Panamá y que ve esta ciudad increíblemente moderna, con edificios, pues es un paraíso fiscal para las empresas norteamericanas, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de contradicciones difíciles de entender y que van a tener un impacto en el propio Estados Unidos, en la inflación, en el comercio, en el suministro de todos estos bienes, pero que marcan una tendencia, es poner claramente que el que controla la zona, que el que va a poner las reglas es precisamente Donald Trump. Y lo preocupante es que está dispuesto a pagar los costos políticos y económicos que pareciera tiene esto. ¿Cuál es el costo que tiene? Que cada vez más naciones, y como son en un grupo importante, están tomando una posición defensiva, ¿no? Y aunque gane estas negociaciones va a generar una serie de resentimientos y una serie de situaciones graves. Recordemos lo que pasó en el Tratado de Versalles con Alemania, se les pasó la mano en las negociaciones contra Alemania y eso generó la gasolina en lo que luego pudo construirse toda la retórica nazi de resentimiento. No digo que va a ser lo mismo, pero va a generar un ambiente muy negativo en todos estos países que son los aliados tradicionales de Estados Unidos. Pero en realidad ha sido un poco culpa de Estados Unidos el hecho de perder presencia o de dejar, no mirando hacia Centroamérica y hacia Sudamérica, dejar un hueco para Rusia en los países en los que ha entrado, para China en su diplomacia geoeconómica, porque tiene razón a lo mejor en que hay mucha presencia china, pero no está controlando de forma práctica el canal y al final si está ahí también es porque invierte dinero y tú no has querido hacerlo. Efectivamente, y la presencia china ha estado más bien en Perú con su puerto, ha estado en Argentina, que ahora ya es un aliado estratégico por Milei, en otros lugares de Centroamérica donde han invertido en infraestructura y en explotación de ciertos recursos naturales, pero debido a que Estados Unidos ha dejado esas plazas y ha dejado de invertir y ha dejado de tener una presencia importante, inclusive en Centroamérica, que era también una zona de influencia tradicional de Estados Unidos y que tantos problemas ha tenido con El Salvador, con Nicaragua y otras naciones que han estado en procesos de conflictos, de guerra por muchos años y donde hay mucha inestabilidad política. Es difícil entender un poco esta nueva visión, digamos que es la doctrina Trump. Y te iba a decir, es una vuelta a la doctrina Monroe, pero actualizada al siglo XXI. Sí, y ahora enfocada a no te metas, no Europa, sino no te metas Asia, no te metas, vamos a ver, Rusia también, ahorita está el tema de la negociación con Ucrania, pero como resultado de eso vamos a ver cuál va a ser la posición de Estados Unidos en la influencia que tiene Rusia en algunos países de América Latina y obviamente en África, ¿no?
que es una zona también clave. Súper sensible y que además demográficamente, de cara en una visión largoplacista a finales del siglo XXI, va a ser mucho más potente. Vamos a tener una Nigeria con 500 millones de habitantes, Claro. Vamos a tener pérdidas en muchas zonas del mundo de densidad demográfica, sin embargo el continente africano va para arriba, con lo que entre que tienen recursos y van a tener también capacidad humana va a ser algo a tener en cuenta y hay que posicionarse con tiempo. Yo creo, se podría hablar o se podría dar, más allá de las circunstancias concretas del Canal de Panamá que hemos reflejado aquí, de una tendencia con esta forma de hacer política de Trump hacia que las infraestructuras estratégicas sean objeto de disputa geopolítica, porque eso sería grave, porque las hay también, pues tenemos el Canal de Suez en su momento, tenemos también otros que no son infraestructuras puramente hablando, pero el Estrecho de Malaca, por el que Claro. discurre muchísimo Más, es el más importante claro, del mundo, claro. Entonces dices, esto al final puede también ser un elemento de presión geopolítica fundamental. Esto lo que va a hacer también es polarizar y fragmentar más el mundo en que estamos viviendo. Si la globalización ya iba en una deglobalización, desde el 2008 el Fondo Monetario Internacional ha calificado este periodo como esglobalization, porque ha tenido este frenón, esta parada. Lo que vamos a ver es, obviamente, con estas políticas mercantilistas, proteccionistas, pues una fragmentación mayor. Y puede contaminar a otras regiones del mundo donde sí Estados Unidos no tiene tanto control, donde está en una posición de desventaja y sobre todo alinear a Asia, que tú lo comentabas hace rato, es donde está el crecimiento económico en los próximos años, es donde están en unos años el 50% de la población va a estar en esa zona viviendo, es la que crece más en Producto Interno Bruto y per cápita. Entonces, este periodo, si esto continúa como una política constante y no simplemente como una política para marcar territorio, que todos esperan que así sea, puede cambiar las reglas del juego y puede tener gravísimos impactos en el orden mundial y en estos equilibrios del orden mundial que sea como sea han funcionado los últimos casi 80 años para mantener cierta paz, cierta estabilidad y crecimiento económico a nivel global. Estamos en un cambio de paradigma y no sabemos hacia dónde vamos. Muy probablemente sí. Sobre lo que tú mencionabas, esa deglobalización, al final parece que todo apunta, por un lado, hacia una forma de hacer negocios con ese anglicismo, el friendshoring. O sea, al final vamos a hacer negocios solo con nuestros amigos y aún así, si es de Trump, cuidadito cómo los hacemos. Y eso produce una regionalización al final de las relaciones económicas internacionales, porque al final no tienes ese contexto que teníamos a comienzo de los 2000, ¿no? O incluso en los 90, con todas las rondas de la OMC, que se llegó a un punto virtuoso teóricamente, y de eso estamos encogiendo posiciones, ¿no? Retirando posiciones. Efectivamente, y vamos a ver cómo responden. Ya vimos a Sheinbaum, que ha tratado de ser mesurada, no caer en este juego. Incluso Trudeau, las formas, que diferente en las formas de Trump, que diferente. Claro. Yo creo que lo ha hecho inteligentemente porque ya les tocó vivir eso a México y han vivido esa problemática en la primera etapa, donde se renegoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que tuvo algunos ajustes y diría yo una mejora, pero las condiciones en general no cambiaron tanto. Entonces han aprendido, yo creo, de este proceso y prefieren que sea la parte técnica, no atender mucho a estas declaraciones grandilocuentes que van dirigidas al mercado doméstico americano y tratar de mantener una relación estable. Pero México depende el 80% de la economía norteamericana. No hay ningún otro país del mundo que tenga un vínculo económico, comercial, laboral tan importante como lo tiene México. Entonces tiene que ser extremadamente cauteloso en cómo maneja estos temas con un presidente que es de generar políticas rompedoras, digamos, disruptivas de lo que ha sido tradicionalmente. Negociación maximalista, me siento en la mesa, te pido la sangre y luego si me das un poquito, pues me vale, ¿no? O sea, algo así. Si no te desangras ya vamos bien. Claro. Y todo lo que sea más de 2 litros de sangre es aceptable, ¿no? Oye, Armando, para terminar te pido un pronóstico. Sé que es difícil y con Trump más difícil todavía, pero esto que vemos ahora mismo, que es tan traumático, de cantidades y de cifras tan traumáticas, unas tarifas tan tremendas, ¿va a llegar la sangre al río o va a haber esa mano izquierda de la presidenta Sheinbaum o la lucha de Trudeau, que ha dicho que va a imponer en reciprocidad, va a servir para algo para que al final se quede todo más contenido? ¿Por qué apostarías tú?
yo apostaría por procesos de negociación muy al estilo Harvard, cuando te toca a un negociador duro, tratar de ampliar el pastel, que es lo que hizo México. México, cuando tuvo que enfrentar esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, lo que ofreció fue 28,000 soldados para cuidar la frontera sur y la frontera norte. Dijo, ya he conseguido algo que me interesa. Y cuando eso consiguió, Trump dijo, bueno, le cambiamos el nombre, hacemos algunos ajustes, hacemos algunas mejoras y que todo esto continúe. ¿Por qué? Porque Trump también tiene que respaldar los intereses económicos de todo el sector productivo norteamericano, que es poderosísimo, y las multinacionales. Los fabricantes de automóviles, claro, que tengan que importar productos de México, que es básica para esa industria en Estados Unidos, y que les salga un 25% más caro, ¿no? También es un drama para eso pondría en interno. Caos, esto no se ve, pero en 2 años pondría en caos a la economía norteamericana, tanto por inflación como suministro de bienes, aunque es el primer país del mundo y tiene una capacidad industrial incomparable con el resto del mundo y una capacidad financiera incomparable con el resto del mundo. Construir las fábricas y hacer las cosas lleva tiempo. En un tema tan importante como los microchips, le invirtieron $500,000 millones y ¿cuánto? Llevan 3 años y no han podido bajar más que del 90 al 75% la dependencia en Taiwán y en Asia y algo en Europa. Entonces, el reto, cuando hablamos de números duros, no es tan sencillo, y bueno, esta discusión sale bien en las noticias y fortalece la imagen de Trump, pero la negociación fina y los intereses económicos van a poner un equilibrio en estos temas. Nos vamos a quedar con esa esperanza, Armando, como siempre. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Vale, muchas gracias a ti por la oportunidad.